tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están hoy con nosotros en este programa, Verdades Eternas. Damos gracias siempre a Dios por darnos este privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y también siempre esperando que sea de bendición para usted y toda su familia. Y pues también nuestro hermano Antonio está con nosotros para saludarles en este momento. Dios les bendiga a todos. Es una bendición para nosotros poder estar nuevamente en este lugar para compartir la palabra de Dios. Y esperamos que así como ha sido de bendición para nuestra vida, lo sea para cada uno de todos ustedes. Dios les bendiga. Así, hermanos, vamos a venir en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, 16. Vamos a venir leyendo este versículo con el tema, bajo el tema, la veracidad de la palabra. Así vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por permitirnos estar en este lugar para exaltar y bendecir tu nombre, Padre amado, para dar el mensaje, Padre eterno, el conocimiento, Señor, de su palabra, mi Dios. Que sea tu mano de poder tocando los corazones, Padre mío, redarguyendo, Padre mío, sus corazones, Señor, y que aquellos que están débiles se levanten, Padre amado, y que agarren nuevas fuerzas, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Rey. Amén. Amén. Así, el tema de hoy es la veracidad de la palabra de Dios. Muchos cuestionan más la Biblia que la biografía de un artista o de un narcotraficante o de un asesino. Cuando la biografía de estos hombres se anuncia que se va a firmar esas biografías, esos libros, las multitudes se amontonan para ver y conocer al autor de estos libros. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios que aun cuando muchos cuestionen la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios es verdadera, es real, es verídica. Y si nosotros vemos a través de la palabra, como lo que dice Pablo a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. Desde el primer libro hasta Génesis, hasta el último libro de Apocalipsis, vemos que Dios también firma cada uno de estos libros. Si nosotros vemos allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La firma de Dios de ese libro, ahí está. Dios creó los cielos y la tierra. No digamos, vamos a ir a Éxodos, cuando Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. También Moisés le pregunta a Dios, dice, y si ellos me preguntan, ¿quién me envía? Dice que le dice Dios a Moisés, dile que el yo soy te envía. Dice, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este es mi nombre para siempre. La firma de Dios en este libro de Éxodos, la salida del pueblo de Israel. Y asimismo en todos los libros de que nosotros podemos ver está la firma de Dios. Vemos también en los profetas, hay multitudes de cómo se expresan estos profetas. Cuando hay algunos, vamos a decir unos dos. El primero que podemos ver que la expresión que dice los profetas, vino palabra de Jehová. Es una expresión que usaban los profetas, como también otra, es así dijo Jehová. O sea que todo el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, Dios en cada libro tiene la firma. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento también la firma de Dios,
cuando Jesús iba a entrar a Jericó, cuando después de que visitó Jericó, vemos que salió de Jericó y vemos que un ciego llamado Bartimeo, el cual estaba sentado en el camino, cuando oyó que venía Jesús, dice que empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que oyó Jesús y le llamó. Cuando Jesús le llamó, lo trajeron a él. Y le dijo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: quiero recobrar la vista. Cuando Jesús le dijo: por tu fe es salvo. Y nosotros vemos ahí la firma de Dios, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vemos también allá cuando los discípulos iban en una barca con Jesús y Jesús iba dormido, y cuando las olas o las tempestades venían sobre de esta barca, dice que empezaron a tener temor y le empezaron a llamar a Jesús: Jesús, no has tenido cuidado de nosotros, mira que nos anega o nos ahogan esta agua, esta tormenta. Cuando dice que Jesús se levantó, Jesús le dijo al mar: callen y enmudezcan. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y dicen que ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La firma de Dios en cada libro de la Biblia, vemos que el autor es Dios. Pablo lo mismo dice, que todas las escrituras es inspirada por Dios. No solamente, o sea que se puede, muchos dicen que la Biblia con el papel puede con todo, pero si nosotros vemos que esto es real, esto es verdad, por eso decimos que la veracidad de la palabra de Dios es real para con cada uno de nosotros. Y si nosotros vemos a través de la palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis hay situaciones donde Dios ha firmado su nombre, y no hay otro quien haga lo que hizo Dios a través de la palabra de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por eso que Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros vemos, hermanos, que Dios nos lo ha dejado para que nosotros aprendamos. Si nosotros vemos a través del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes tenían una copia. Amén. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para no hacer lo contrario de la voluntad de Dios, y también tener esa comunión con Dios. Es por eso que la palabra de Dios no hay cambio, no hay variación. Si Dios nos lo ha dado, es para que nosotros sigamos el camino de Dios. Así, hermanos, nuestro hermano Antonio con nosotros, que también tiene comentarios acerca de la veracidad de la palabra. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vuelvo y retomo las palabras de mi hermano pastor, que dice verdad, y el mundo dice, y muchas veces lo hacen para no aceptar, verdad, que este libro es la voluntad de Dios escrita para el hombre, verdad. Ahí se manifiesta lo que Dios quiere desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos en Apocalipsis. Y muchos se congratulan a sí mismos en sus corazones y dicen, verdad, no, pues esto lo escribieron hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Y como dijo mi hermano, el papel aguanta con lo que le pongan. Podría ser verdad, que cualquier papel menos la palabra de Dios, menos la Biblia, porque según la palabra que hemos leído, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? La palabra de Dios tiene un fin. Y también dice Isaías, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve que desciende a la tierra, y dice que hace germinar la tierra y hace producir semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios.
que no volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual ha sido enviada a la tierra, ¿verdad? Ya sea que el hombre la crea y sea salvo por medio de ella, y ya sea que el hombre no la crea y se pierda, ¿verdad? La palabra que hemos leído de verdad es inspirada por Dios y es dada, dada por el aliento de Dios. Fue algo que salió de Dios, la voluntad de Dios, no porque el hombre se lo imaginó, nada de eso. Dice, aunque Dios utilizó a muchas personas para escribir las palabras de las Escrituras. La Biblia es clara en su afirmación de que dichas palabras escritas se originaron por iniciativa de Dios, ¿verdad? Es cosa que vino de Dios y el hombre no tiene una mente, ¿verdad?, tan grande para alcanzar a definir cuáles son los pensamientos, los caminos de Dios. La misma Escritura dice, ¿verdad?, porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Están mucho más altos los pensamientos y los caminos de Dios que los nuestros. Pero la gracia del Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos ha alcanzado su misericordia, ¿verdad? Un ejemplo de que esto es una palabra inspirada por Dios, que lo son tantos varones de Dios, le escribieron, está, ¿verdad? Voy a citar allá en 2 Samuel 23:2. David dijo en una cierta ocasión, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca, ¿verdad? Entonces él hablaba de lo que sabía, que, por ejemplo, todo el libro de los Salmos, sabemos que es inspiración divina. Sabemos que hay profecías allí que David habló aproximadamente unos 1000 años antes de que Cristo viniera. Y se vinieron a cumplir cuando Cristo estaba aquí sobre la tierra. Y Pedro lo recalcó allá en el aposento alto cuando habla acerca de Judas Iscariote, ¿verdad? Dice la Escritura de que allá en el Salmo 69 y en el Salmo 109, ¿verdad? 8, acerca de Judas Iscariote, dice, sea dejada su habitación desierta o su palacio desierto y tome otro su oficio. David dijo eso, como le digo, 1000 años antes de que Cristo viniera, y se vino a cumplir cuando Judas Iscariote traicionó al Señor, lo entregó, ¿verdad? Lo vendió por 30 piezas de plata. Y Pedro lo recalca ya en el libro de los Hechos, capítulo 1, 16, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, y él dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la palabra de Dios que el Espíritu Santo habló a través de David, ¿verdad? Que habló acerca de Judas, ¿verdad? Ya claro no dice el nombre de quién era este hombre, el hombre de perdición, pero Pedro lo aclara y habla de él, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad?, lo que está haciendo Pedro es recalcando, ¿verdad?, y yendo a muchos años antes, ¿verdad?, que se cumplió en el tiempo de Cristo y que ellos, ¿verdad?, habían visto cumplir esa palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, no tiene falla en ninguna manera. Dice allá en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, refiriéndose a la palabra de Dios, sino que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? O como dice lo que dije anteriormente, fueron inspirados por el aliento de Dios, ¿verdad? Son cosas que salieron del corazón de Dios para que quedaran escritas en este libro, ¿verdad? En los rollos, en los pergaminos, ¿verdad?, que se escribieron en aquel tiempo, pero que a través del poder de Dios, de la gracia, de la omnisciencia de Dios, ¿verdad?, ha quedado plasmado en este libro para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor, para que el hombre conozca la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta por decirlo así, voy a mencionar dos grandes maneras: a través de la creación, a través de toda la naturaleza y a través también de su palabra bendita, que la tenemos escrita en la Biblia, ¿verdad? Que muchas veces tenemos 2, 3, 4 Biblias en las casas, ¿verdad? Deberíamos de sacarle el provecho que amerita la palabra del Señor. En vista de que Dios es verdadero y su revelación en las Escrituras es verdad y totalmente confiable, ¿verdad? Dios es verdadero y su revelación, la que nos ha dejado, que es su palabra bendita, o sea, las Sagradas Escrituras, es totalmente confiable. La palabra de Dios es infalible e inerrante, ¿verdad? Infalible es que el hombre, ¿verdad?, no se puede escapar de la palabra de Dios y se va a cumplir conforme Dios lo ha dicho. E inerrante que pues muchos le buscan errores, pero se equivocan, jamás los van a hallar, ¿verdad? Aunque pareciera que la palabra se contradice, en ninguna manera sucede eso.
¿verdad? Dios es grande, Dios es poderoso. En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia o de la palabra, las palabras exactas que ellos debían de decir al pueblo o las palabras exactas que ellos deberían de escribir, ¿verdad? Eso ha estado, y tenemos por ejemplo Jeremías 36:2, en su primera parte le dijo el Señor a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Desde los días, dice, que comencé a hablarte, desde los días del rey Josías hasta hoy, ¿verdad? Había pasado mucho tiempo. Dios le había dicho: todas las palabras que yo te he hablado, escríbelas en un libro. Y esas las encontramos, la palabra que Dios habló a Jeremías la encontramos escrito en esta Biblia, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Y con respecto a esta palabra que Dios dice, ¿verdad? O palabras que Dios mandó a un rey, están escritas en Jeremías 45, del 1 en adelante, ¿verdad? Un hombre que había desobedecido o desobedeció la palabra de Dios, y Dios le envió una advertencia. Dice que ellos agarraron, ¿verdad?, el rollo que había escrito por medio de Baruch, que era el escribiente de Jeremías. Lo mandaron al rey, vinieron ellos, ¿verdad?, y agarraron el libro, lo rompieron y lo tiraron al fuego. Como muchas personas piensan, ¿verdad? Yo le voy a arrancar esta hoja a la Biblia porque me habla a mí, ¿verdad? Y no me gusta lo que me dice. Pero no es así, ¿verdad? Pueden arrancarle las hojas que quieran a la Biblia, a la palabra del Señor, pero hay muchas escritas, ¿verdad? Y según, ¿verdad?, un poema que está escrito acerca de la palabra de Dios dice que será abierta en el juicio y será recordada eternamente, ¿verdad? Será recordada para siempre, ¿verdad?, para cada uno de todos nosotros, porque Cristo dijo: yo no vengo a juzgar a nadie, las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán un día. Todo ser humano vamos a ser juzgados, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Así es que no hay escapatoria. Como le digo, la palabra del Señor es infalible, no se puede escapar el hombre de lo que está escrito aquí, ¿verdad? Aún pensaba yo y meditaba, las personas intelectuales, los científicos, buscan la manera, ¿verdad?, de buscarle fallas, de encontrarle fallas a la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de la ciencia. Pero la misma ciencia, ¿verdad?, encamina al hombre hacia las Sagradas Escrituras, encamina al hombre hacia Dios, ¿verdad? Así es que no hay escapatoria en ninguna manera. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. El testimonio que da la Biblia acerca sobre sí misma, ¿verdad?, atestigua que es una verdad y que viene de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por otro ejemplo claro que tenemos es cuando Dios habló, ¿verdad?, y se escribió. Por ejemplo, le habló Dios allá en Éxodo 21 y dijo, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Esas palabras que Dios habló allá en el monte Sinaí, cuando Israel salió de Egipto, cuando Moisés los conducía por el desierto. Ellos hicieron un descanso en todas sus jornadas que hicieron, y ahí habló Dios, y todos oyeron la voz de Dios, y esa palabra, ¿verdad?, se escribieron en tablas de piedra, ¿verdad? Y a través del tiempo pues nos ha llegado en nosotros y tenemos estos escritos, ¿verdad?, que son para vida de cada uno de todos nosotros, no solamente en este mundo, en esta tierra, sino para vida eterna, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es grande, es preciosa, ¿verdad? Y tiene cumplimiento, como dice la Escritura. Quisiera citar otra cita allá en primera de Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Es tan hermoso que Pablo le dice a Timoteo: oye, esta palabra es fiel, ¿verdad? Es digna de que todos la recibamos. Pues como dice ya mi hermano, hay muchos en este tiempo de que, ¿verdad?, dicen va a salir la biografía de alguien, va a salir la historia de alguien, y muchos se amontonan, ¿verdad?, para ir a comprarlo. Pero y muchas veces escriben hasta mentiras en esas sus narraciones, en esas sus biografías, y cosas que le sucedieron, y cosas a veces sin importancia, porque pues qué cosa buena nos puede traer la vida de otra persona, ¿verdad?, de que haya vivido desenfrenadamente en este mundo. Qué bueno nos puede enseñar cuando, ¿verdad?, muchas veces tenemos la palabra de Dios en nuestra mano y no le hacemos caso. Sabemos que aquí está nuestra vida escondida, como dijo el Señor, ¿verdad?, y la hacemos a un lado.
Con respecto a la permanencia de la palabra de Dios, dice allá Isaías 48, se seca la hierba y se marchita la flor, ¿verdad? O sea, está hablando de todo lo que se ve, de todo lo que se hace debajo del sol, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo pasa. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Se construyen edificios a los 20, 30, 40 años, 100 años, se destruyen esos edificios porque pasan, ¿verdad? Llega su tiempo que se deterioran y se echan a perder. Así es todo, ¿verdad? Los árboles del campo, los animales, todo tiene su tiempo sobre la tierra, aún los seres humanos. No quisiéramos morirnos de ninguna manera, pero, ¿verdad? Va a llegar un momento que ya no vamos a estar aquí sobre la tierra, ¿verdad? Porque no, ahora somos esta generación, ya pasó una generación, viene otra generación, y el tiempo sigue corriendo. Pero dice más adelante el mismo Isaías 48, dice, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Algo que como decía, ¿verdad? Será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Conforme a esa palabra seremos juzgados todos. Y Pedro dijo, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así es que esta es la palabra que yo he traído, compartido. Dios les bendiga a todos y voy a dejar a mi hermano pastor también. Sí, hermanos, como el tema es la veracidad de la palabra, vemos que a través de la palabra, pues Dios pone su firma, como también esa firma, hermanos, está respaldando un libro tras otro libro, tras otro libro, hasta llegar hasta el Nuevo Testamento. Y viendo así, respaldando todo lo que se habló proféticamente, dando a conocer qué es lo que se iba a hacer y se hizo. Después de que cuando vino Jesús, y después que vino Jesús, dice en Hebreos capítulo 1, dice que de muchas maneras habló Dios, de muchos, y así ahora nos habla a través de su Hijo Jesús, el cual dio toda heredad. Si nosotros vemos, hermanos, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. O sea que esta palabra es para que nosotros, hay 4 de muchos propósitos que da la palabra del Señor para la iglesia. Primero, para afirmar nuestra fe. Segundo, para conocer más a Dios. Tercero, para conocer la voluntad de Dios. Y 4, para saber de la salvación de nosotros. Amén. Si nosotros vemos que a través de la palabra, todos aquellos que salen ya de la palabra, vemos que está equivocado. Porque podemos decir, y a veces estamos usando las mismas expresiones que usaban los profetas. Vino palabra de Jehová a mí, vino palabra de Dios. El santo me dijo, y aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Siempre y cuando el Espíritu Santo diga algo que no esté en contra de la palabra de Dios, es cuando nosotros podemos tomar lo que está hablando la persona que está, vamos a decir, llena del Espíritu Santo. Porque a través de la palabra desde el principio la ha dejado Dios para que el hombre se guíe a través de esta palabra. A que a través de esta palabra se enseñe a poder respetar y honrar a Dios. ¿Para qué? Para que un día el encuentro de Él sea positivo y no negativo. Por eso que la veracidad de la palabra de Dios es real para nuestras vidas, porque hoy a través de esta palabra cambia la vida, cambia el modo, ya que nosotros hemos cambiado de una vida, vamos a decir, hemos tomado una nueva creación, una nueva tipo de vida, y ese tipo de vida es lo espiritual. Y lo espiritual no se va a alimentar de lo material, sino que se va a alimentar de lo espiritual. Amén. Y la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios inspiró al hombre a escribir esta palabra. Y a través de esa palabra, ahora nosotros, la iglesia, nos vamos guiando. No es por lo que yo piense o por lo que otros digan o por lo que no, sino que a través de la palabra es lo que los líderes tenemos que estar enseñando al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que a través de la palabra hacemos las cosas bien para Dios. Y si nosotros tratamos de hacer a un lado la palabra de Dios, ya nosotros como líderes estamos mal, estamos errando. Estamos haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. Es por eso dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente para
toda buena obra. Es el porqué, hermanos, de que la palabra es infalible. La palabra no hay errores. Y la palabra es verdad. La veracidad de la palabra de Dios se encuentra en este libro. Amén. La Biblia. Y así, hermanos, si usted gusta acompañarnos a la iglesia, ahí van a estar la dirección de la iglesia, los horarios de la iglesia, como también si quiere oración puede hablar a ese teléfono, para así estaremos orando con cada uno de aquellos que nos llamen. Así Amén. Se nos ha terminado el tiempo y vamos a venir en oración para que pues allí donde está el Señor pueda tocar su corazón. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Padre amado, Señor, poner esta palabra, mi Dios, que sea de bendición, Padre eterno, para aquellos que han oído, Padre eterno, y aquellos que están necesitando, Padre amado, que se han ido por un lado, mi Dios, seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, gracias, Señor. Amén. Bendición sobre Amén. cada uno, bendito eres, Señor. Jesús. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante.